acompañándonos en la presentación del segundo paquete de audiolibros de la Universidad Veracruzana. El año pasado estuvimos justo aquí presentando 6 títulos, pero este año alcanzó para 4. Y pues el chiste, o esto se trata de no suspender, ¿verdad? Entonces, se agradece. Estos son los 4 títulos que aparecieron este año en plataformas y tengo, el gusto de estar acompañada de una de las actrices de voz que nos han grabado 2 de nuestros audiolibros de la UB. Ana Ragasol es actriz, es cantante y me decía que desde 2018 hace audiolibros también. La experiencia de ella me parece como muy interesante que la conozcamos más de cerca, ¿no? Porque además no tenemos pues ninguna oportunidad de tener a todos aquí, a todos los actores de voz que han hecho audiolibros para nosotros, pero afortunadamente ella pues vive a 4 horas de Jalapa y entonces nos pudo acompañar. Ana, quisieras por favor comentarnos ¿cuál es tu experiencia con estos 2 audiolibros que has grabado para la Veracruzana? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí. Pues es que son unos libros que a mí me parecen valiosísimos, es divulgación del papel de la mujer en la ciencia. Entonces, algunas podemos conocer más que otras, pero hay algunas que están ahí que creo que están completamente perdidas en la historia. Y la intención de la autora es hacernos ver que no es verdad que la ciencia es un campo que es para hombres, que hay muchísimas mujeres valiosísimas. No sé, por ejemplo, ahorita me viene Agnódice de Atenas, que ahora se está considerando como la primera mujer médico o médica profesional en la historia. O, ¿cómo se llama? Le Pon, que es esta mujer que fue la calculadora astronómica que predijo en 1756, me parece, el regreso del cometa Halley. Y hablar de esto me parece importantísimo en todas las épocas. No es que sea una embarrada porque habla bastante extenso, pero es una especie de presentárnoslo para que nosotros vayamos a investigar en específico de cada una de estas mujeres, que son muchísimas, en todos los campos de la ciencia. Por eso hay 2 títulos, porque en un título pues no alcanza, ¿no? Y va a haber otro Esperemos que haya próximamente. tercero. Sí, y que tenga el honor de narrarlo también. claro. Pues ella grabó el año pasado para nosotros El canto de las sirenas y este año Distintas y distantes. Este título pues es interesante elegirlo entre los audiolibros de nosotros porque es divulgación de la ciencia y sobre todo porque habla de cómo mujeres en la historia han tenido aportes importantísimos para muchas disciplinas de la ciencia y que no se conocen ni el nombre de ellas ni su labor. Entonces, este tipo de divulgación es muy importante para animar a más mujeres a que se dediquen a eso, ¿no? Entre otras cuestiones, pues ese es el propósito. Está distribuido completo y próximamente por capítulos que también en Spotify los pueden encontrar. Está este libro y los otros 3 títulos que son de ficción, que también escogimos este año para producir y que pues son muy importantes. La selección que se hace es muy interesante porque el catálogo de la Universidad Veracruzana de la editorial de la UB pues tiene joyas increíbles que valen mucho la pena de difundir a través de los audiolibros. Entonces, cada año estamos haciendo una selección de títulos y pues más o menos ahí la llevamos con la divulgación y con la narrativa. En el caso de este año, tenemos esta novela que es Intramuros. El autor es un veracruzano nacido en Minatitlán y que fue director también de la editorial hace unos 30 años tal vez, por esa época. Y esta novela está considerada entre las mejores novelas del siglo XX, mexicanas, novela mexicana del siglo XX. Entonces, ¿cómo no tenerla en el catálogo y no tenerla como audiolibro? Es una joya realmente
que aparte tenemos la oportunidad de que nos la lea un actor con una voz pues educada y con todas las entonaciones necesarias para que no requieras de estar posando tus ojos en las letras, sino solo escuchar. Y yo no me canso de promover, ¿no?, los audiolibros, pero en el caso del difunto Matías Pascal, esta es otra joya, pero de 1908, escrita por un autor italiano. Y este libro, yo por ejemplo lo había leído 1 o 2 veces antes de convertirlo en audiolibro. Y tengo la experiencia con él de que la novela es muy interesante, sin embargo, escucharla es un deleite. O sea, escuchar que te cuenten esta historia con una voz educada y con un actor que le da todas las entonaciones necesarias y todo, bueno, es divertidísimo. O sea, es un deleite, aparte de que de por sí es una joya. Entonces, imagínense las cualidades que se van sumando a un producto literario que ya estaba como libro publicado desde varios años atrás, pero que se elige para que lo puedan disfrutar pues cómodamente, como dicen las introducciones, busca un lugar cómodo y disfruta. De eso se trata esto, ¿no? De eso se tratan los audiolibros. Y el último, este es un libro de cuentos que también se presta mucho para audiolibro porque pues son narraciones cortas que puedes escuchar en un ratito, por ejemplo, que no sé, que vas en un taxi, en lo que llegas a donde vas ya lo escuchaste y ahí vas avanzando, ¿no? Cuento por cuento. El autor es argentino y él es una persona viva, o sea, y hasta joven, creo que nació en el 76. Entonces, y ha ganado muchos premios este autor. Tenemos otras obras de él en el catálogo de la Veracruzana, que también les recomiendo, pero que no tenemos en audiolibro. Se llama Javier Núñez y el libro es Cuando todo se rompe. Cualquiera de estos títulos los pueden buscar en Spotify, que todo el mundo tiene en su teléfono, ¿sí? Nada más buscas Spotify, abres Spotify y le dices, si tienes Siri, pues abre tal libro y lo escuchas. Esa es toda la dificultad a la que te enfrentas para escuchar un audiolibro, ¿no? Y para disfrutar de él y para, pues, hacer una aproximación a lo que sería una lectura formal, ¿sí? Porque tal vez, no sé, tal vez en la experiencia de escuchar, no sé qué opines tú, pero en la experiencia de escuchar mucha gente ha perdido, bueno, gente adulta, porque los jóvenes escuchan podcast y ponen toda la atención en lo que están escuchando, están educados para eso. Incluso, pobres, pero escuchan textos con voz robótica, o sea, cosas horribles, ¿no? Que ni siquiera le dan la entonación y ni siquiera separan las palabras donde se separan, o sea, es terrible ese tipo de lectura y hasta esa la aceptan los jóvenes. Pero nosotros que somos más exigentes, pues afortunadamente la UB nos ha dado pues la oportunidad de acceder a estos títulos con unas voces elegidas pues también de un catálogo muy extenso de voces cuidadas, de talento de voz, y que se elige, por ejemplo, en el caso de este, pues es un autor argentino, pero hemos tenido autores colombianos y de cuentos también. En el año pasado, por ejemplo, se eligió una voz de una actriz colombiana para que le diera voz a este personaje, ¿no? Y que no lo podías escuchar con una voz, pues de otro lado, la verdad, ¿no? Tenías que escucharla así como está escrito, con una voz joven y pues ese acento, ¿no? Ese acento que se espera escuchar en un audiolibro, contrario a la voz robótica o a la voz pues de cualquier maestro que se pone a leer su texto, su libro de texto y que lo graba y que que los obliga a escuchar, ¿no? Pero que no lo puede vender, obviamente, ¿no? Sin calidad, estos audiolibros son audiolibros de calidad, no son audiolibros hechos en casa, ¿no? Como los que luego suben a YouTube. No sé qué opines de eso, porque tú como actriz, pues tienes que defender el hecho de que se haga profesional este tipo de trabajo, ¿no? Yo sí creo que los jóvenes, muy jóvenes, aceptan estas voces robóticas
para sus TikToks, para anuncios, para memes, para cosas, pero a la hora de que te narren una historia o, en este caso, es divulgación, yo he visto que han estado usando mucha voz robótica, pero para algo que es meramente informativo, ¿sabes? Que es, va a ser un apoyo, tú tienes aquí las fórmulas, todo lo vas oyendo. Para una historia, de entrada, el proceso del audiolibro es muy complejo. Primero, bueno, definitivamente se hace el casting, cuando está el autor vivo, tiene él que ir escogiendo, si no es con la editorial. Después de eso hay toda una investigación, research, de una persona que revisa el libro, si hay erratas, si hay pronunciaciones que tienen que ser muy específicas, todo ese tipo de cosas, si hay ciertas partes que deben de ser con otra entonación porque es un poema, porque es una cita. Después de eso, entonces nos lo pasan. Tenemos que tener un director y un ingeniero que a veces hay director, a veces no, es preferible que lo haya. Pero entonces nosotros nos dedicamos, para tener una hora de audio, hay veces que se pueden tardar, puede ser 2 horas. Yo soy de 2 a 1. Por 2 horas que grabo queda 1 hora. Hay gente que es de 3 y de 4. Y hay gente que lee y no se equivoca jamás. Depende. Pero no importa eso, lo importante es la interpretación que tú le das y que no solo sepas leer, sino que sepas ver el subtexto, el contexto, todo lo que está pasando. Si hay muchos personajes, hay veces que te dan la libertad de cambiar el tono tanto como quieras para hacer la voz del abuelo, de la mamá, del tío, del niño, de todo. Hay otros autores o editoriales que quieren que sea sutil. Como lo que te comentaba hace un momento, al principio las comas enunciativas nos las hacían hacer unas pausas que decías, oye, esto está horrible, porque tenías que decir, pasa, abuela, decías, oye, pues nadie habla así, ¿no? O enlistar y decir limón, jamón, ron, y dices. Entonces, hemos ido aprendiendo junto con todos, pero después de que grabamos, hay un editor de audio que pues tiene que cerrar pausas, abrir pausas, quitar ruidos, corregir, pasarlo a un primer revisor que es interno. Nos mandan las correcciones, tenemos que grabar todas las correcciones y después se pasa al editorial, al autor para la segunda corrección, para volver a regresar al ingeniero para que haga la mezcla y el máster. Hay algunos audiolibros que incluso van con efectos y con música, otros no, depende de lo que quiera la editorial, pero es un proceso larguísimo y de verdad es tan disfrutable. Platicaba con mi hermana que cada vez conocemos más gente que sí disfruta del audiolibro. En estos tiempos, que es todo, vas para allá, tráfico para acá, tráfico para allá, de verdad, que te vayan contando una historia en el taxi, tú manejando, en el camión, estás haciendo el quehacer y te están contando una historia, es tan disfrutable y no llegó el audiolibro a reemplazar nada, es otro tipo, como hay algunas eslogans por ahí que dicen escuchar es el nuevo leer, pues es que puedes leer y puedes escuchar, pero es tan disfrutable porque además así inició la literatura, contando de boca en boca. Entonces, de verdad que te cuenten una novela policíaca, que te expliquen cómo funciona. Digamos que a lo mejor para estudiantes es de otra manera, porque son cosas muy técnicas, pero que nos cuenten historias y que nos hablen de cosas que nos interesan, de verdad lo recomiendo, pero completamente. Sí, me interesa tu perspectiva sobre los audiolibros que seguramente has escuchado en YouTube o así, porque muchas veces a mí me llegan con la idea de que sí, yo hice mi audiolibro, ¿no? Y bueno, una cosa tan doméstica, ¿cómo puede tener calidad? O sea, es imposible. Es imposible por mucho que yo crea que yo tengo una voz bonita y que pues que sé leer o no sé qué cualidades se crean que tienen, ¿no? Pues para soltar al público un producto que realmente pues no es profesional, ¿no? Y bueno, yo sí en la mañana estuve reflexionando sobre esto y no es solamente la calidad que le da un actor profesional, es la calidad de todas esas revisiones
de alguien, por ejemplo, en mi caso, yo reviso y hago la última corrección. A mí me mandan los audios y yo, como yo soy la que elegí los libros y la que conoce los libros, entonces, pues hay esa, esa exigencia, ¿no? Como de que cada línea debe comunicar a veces una emoción o una idea, porque es más difícil en audio Claro. que cuando tú estás leyendo el libro y pues tú te vas imaginando. O sea, hay que crearlo, que no se pase. Es como en cine o en las series que insisten en alguna toma o en algún objeto que es importante para lo que están contando, ¿no? Entonces, en este caso también hay que hacer énfasis en o decir las cosas de un modo. Entonces, siempre hay correcciones, a pesar de todos los pasos que ocurren en la grabación, siempre hay, y a veces me ha tocado, no sé, 800 correcciones en un texto que la productora cree que ya está, ¿no? Y pues sí, es ni modo, ¿no? Pero pues hay que terminar de limpiarlo y que quede bien y que el autor logre comunicar lo que escribió y no otra cosa, ¿no? Y sí, yo agradezco mucho el trabajo de ella porque cuando yo lo reviso desde la primera vez, me sorprende mucho que lo hace muy bien y que aparte tiene muy buena pronunciación de diferentes idiomas incluso, ¿no? Entonces hay citas en francés, citas en otros idiomas y ella se las lleva así parejito como si nada, ¿no? Y bien hecho. Entonces suena muy bien. Insisto, pues es un producto de calidad, es un libro de la Universidad Veracruzana, aunque sea en audio, tiene ese sello, tiene su ISBN y cumple todos los requisitos de calidad que bueno, que lo pueden colocar en las plataformas de audiolibros de todo el mundo. Y bueno, esos son los audiolibros que estamos haciendo, no los de casita, ¿no? Y eso, la verdad, es muy valioso. Y sí es una diferencia abismal. Y fíjate que no tanto por la tecnología, porque sí, efectivamente, yo estoy en una cabina aislada con un buen micrófono, luego el ingeniero hace la masterización, la mezcla, pero podría ser que alguien que interprete bien hiciera su libro casero y dices, me está gustando la historia. Pero es que como dices, no nada más, para trabajar con la voz hay que tener buen oído y saber reproducir lo que uno escucha. Por eso muchos, no todos, algunos más, otros menos, tenemos facilidad con los idiomas, aunque no lo hablemos, porque tú lo escuchas y lo puedes reproducir. Y no es lo mismo leer una novela policíaca que narrar una novela romántica, que narrar una cosa de divulgación. Todo tiene sus dificultades y tampoco es lo mismo cuando es solamente en primera persona o en tercera persona que cuando de pronto te topas con, de veras dices, va a salir otro personaje y me voy a dar un tiro, ¿no? Así, qué barbaridad. Por eso es lo que te decía, que hay autores que sí la logran y sí se saben dirigir, pero hay muchos autores que dicen, yo quiero narrar lo que yo escribí, y a la segunda sesión dicen, no puedo, esto yo no puedo hacerlo, ¿no? Y entonces nos llaman. Yo no quiero decir que todos los autores son incapacitados, no, pero sí cambia mucho la calidad cuando es alguien, aunque sea de divulgación, tienes que saber interpretar. No te quiero decir qué te voy a decir, en el año de... No, pero es una narrativa completamente diferente y sí es muy importante. Todos los de YouTube que creen que lo hacen, yo pienso, digo, por algo tienen pocas escuchas, ¿no? Pero sí se tiene que preparar uno para hacerlo. A veces también el problema pues es lo económico, ¿no? Porque ahí te dicen descarga gratuita y pues ahí le das, ¿no? Pero también lo que ofrecen son los mismos títulos de siempre, o sea, los clásicos de siempre. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre he pensado, ¿qué caso tiene subir no sé, los tres cochinitos, ¿no? O sea, una vez más, después de que está 500 millones de veces hecho en YouTube, hay que elegir textos
que puedan llegar más allá, pero que, por ejemplo, literatura local de nosotros, veracruzanos, esta que les mostraba, pues es una novela que ocurre en el puerto de Veracruz, ¿sí? Es un grupo de españoles que llegan, que son exiliados y que viven en ese Veracruz amurallado de entonces. Y eso es una metáfora también porque ellos como exiliados viven igual así, incomunicados y con esa dificultad para acostumbrarse a otra cultura y extrañando siempre su patria y todo. Entonces es como estar amurallado dentro de ti mismo y también dentro de la ciudad de Veracruz de entonces, ¿no? Todas esas sensaciones y que son un poco parte de la historia de Veracruz, tratamos de darlas a conocer. Es literatura veracruzana, en estos casos solo este título, pero el año pasado sacamos otros títulos que también son de autores veracruzanos y que tienen lugar las historias pues en espacios veracruzanos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que contarle al público y lo que la UB puede ofrecer, ¿no? De su catálogo. Dar a conocer también la cultura veracruzana a través de los audiolibros y seleccionar del catálogo pues cosas que puedan aportar y que no existan en otro lado, ¿no? Que no se repitan, pues no tiene caso hacer un esfuerzo que ya alguien más hizo, ¿no? Sino que obras, darlas a conocer por ese medio, porque además, como decías, cada vez hay más gente en el mundo y sobre todo después de la pandemia que escucha audiolibros. La pandemia fue pues el lugar perfecto para disfrutar porque estabas encerrado, estabas como amurallado así también, ¿no? Y entonces pues no cansas tus ojos, o sea, en ese momento fue el auge de los audiolibros, de las mascarillas y de otras cosas, ¿no? Pero la verdad es que echar a mano de audiolibros no es nada más para pasar una pandemia o una enfermedad, ¿no? O no sé, en el hospital, como decía ella, cualquier momento en el que tienes un tiempo libre y que no te quieres cansar, porque muchas veces uno trabaja 8 horas diarias o 12, en caso de los estudiantes tal vez 20, frente a una pantalla, ¿no? Entonces, los jóvenes creen que leyendo así en esta miniatura no se les van a, bueno, que no van a padecer dentro de 20 o 30 años y van a ver que sí, nosotros no leímos así, no desgastamos tanto los ojos y mírennos, ¿no? Entonces hay que descansar los ojos y con audiolibros aprendes, disfrutas y bueno, es como siéntate, ¿no? Siéntate y escucha, no hay ningún esfuerzo que hacer. Y que estén, como dices, con buena calidad. No hay nada como sentarte a escuchar que te cuenten algo, sea científico, sea una historia, pero si te lo cuentan, hablan, pues, ¿no? Te aburres. Tiene que ser algo que capte tu atención y que digas, así como estás en el Netflix, si quieres otro capítulo, que estés y digas, no, pero ¿qué va a pasar? Quiero seguir. Sí sucede, de verdad. Y además, justo porque decía, no, es que me quita la imaginación. Justo no, porque es audio. Entonces tú te puedes ir imaginando los personajes, los escenarios. De verdad, sí lo recomiendo mucho y que busquen cosas de calidad. Tu labor, de verdad, yo la admiro muchísimo. Has hecho una labor titánica para lograr todas estas producciones y te agradezco tanto. Pues yo le agradezco a la Universidad Veracruzana y al director actual, porque yo tenía 12 años persiguiendo el proyecto de los audiolibros y tocando puertas de la dirección y jamás nadie me hizo caso. Ahora hay que seguir tocando puertas, pero para que la gente le ponga play a los audiolibros. O sea, realmente siempre es una labor, ¿no? Siempre hay que convencer de que es necesario producirlos, convencer de que los escuchen. Siempre es una labor que no se termina, pero pues si no se hace, si no la hacemos nosotros, ¿quién, no? Las universidades públicas de México no están interesadas porque además es pues económicamente sí, es un peso que no está en los proyectos de antes, ¿no? Realmente no está considerado ese gasto, pero pues ya que somos pioneros, pues hay que hacerle
hay que guardarle un dinerito a los audiolibros, ¿no? Para que podamos continuar. Para seguir contando historias de verdad, porque como dices, tienen un catálogo valiosísimo y no se puede dejar ahí, ¿no? Y en cuanto a lo que decías de las series, ahí también se pasa mucho tiempo. O sea, uno cuando ve ya llevas 8 horas pegado y los ojos no están descansando tampoco de la computadora ni de la luz del color que sea. O sea, se siguen quemando tus ojitos, ¿no? Y tu imaginación no está Sí. trabajando tanto, ¿no? No. Como escuchando una historia. Exacto. Sí. Y son las mismas horas, o sea, las mismas 8 horas que puedes estar viendo así, con toda la ansiedad instalada, una miniserie hasta que la terminas, pues esas mismas horas las dedicas a un libro. Por ejemplo, estaba viendo que Intramuros lo escuchas en 8 horas, pero hay otros, bueno, en este caso no son tan cortos, pero el año pasado sí sacamos varios títulos de menos de 3 horas, ¿no? Entonces, pues es una tarde, o sea, realmente incluso hasta se puede uno reunir para escucharlos en grupo. Yo que tengo un taller de lectura, he estado usando los audiolibros para el grupo y sí les gusta porque ya están acostumbrados a estar siguiendo la lectura acá, ¿no? Pero escuchándola. Y bueno, qué beneficio, ¿no? Porque cualquiera de los presentes que se ponga a leerlo, pues no es lo mismo, ¿no? Y entonces escuchan y leen o solo escuchan porque la gente ya se va adaptando y de pronto cierra el libro y se pone a escuchar, ¿no? Eso es aprender a, pues ya dominar el arte de los audiolibros como escucha. Y me acuerdo mucho de la generación anterior a nosotros que escuchaba mucho radio y que escuchaban historias en el radio, ¿no? Radionovelas. Radionovelas y textos, o sea, textos así, ¿no? Con muchos efectos especiales y todo, pero que se reunían alrededor de la bocina y todo el mundo ahí pegado y cada día el otro capítulo y así. Pues eso es muy saludable porque crea también comunidad. Ojalá se pudieran usar así, que no sé, en alguna casa decir, vamos a escuchar un capítulo hoy, vénganse a la sala y lo ponemos, ¿no? Entonces, hay muchas formas de disfrutarlos y nosotros vamos a procurar seguir luchando para que tengamos más y crezca nuestro catálogo de audiolibros. Incluso ahora que estás diciendo de las series, este libro de Distintas y Distantes justo acaba de hacerse serializado para que tú puedas escuchar un capítulo, otro día otro capítulo, ¿no? Está de ese modo y se va haciendo más fácil. Yo sí creo que así como ha crecido mucho en todo el mundo la industria del audiolibro, en México tardó más, pero cada vez viene con más bríos, con más gente interesada en producir audiolibros, mucha más gente preparándose para narrar audiolibros, le van dando muchísimo más, así como dices tú, el toque de calidad, que no nada más sea, métete a un estudio, grábame, vale. Tú revisas, no nada más justamente que haya erratas o que haya una palabra que se dijo mal, que pasa, porque son tantas horas, sino que revisas que sea la intención que se necesita para ese pasaje y eso es valiosísimo. A mí me ha tocado estar en producciones que no lo hacen y digo, pues yo mejor ya con ellos no quiero trabajar, porque vamos, no es disfrutable ni para uno ni para el escucha. Pero en este caso, de verdad, ponerle tanto detalle es una experiencia que si vas poquito a poquito, les aseguro que les va a acabar gustando, aunque sigan leyendo. No es que reemplace una cosa a la otra. El hecho de escuchar, además, ¿sabes qué pasa? Aminora el ritmo de vida, ¿sabes? Es como un pausa, porque si tú estás viendo televisión, igual estás con tanta cosa y esto de todo el día, estás para acá, para allá, el trabajo, el súper, los niños, el no sé qué, y dices, la escuela, 8 exámenes, ay, me voy a sentar, me van a leer, me van a contar algo que yo escoja el tema y de verdad que sí es literatura, ¿no? Narrada, es como regresar un poco a nuestros orígenes. Muy bien, pues no sé si quieren comentarnos algo, preguntar algo, ¿sí? Gracias.
Muchas gracias, Ana, por la colaboración con la editorial de la Universidad Veracruzana. Yo creo que también tenemos que destacar el papel de los audiolibros o la trascendencia de los audiolibros para personas con algún conflicto, algún problema, alguna debilidad visual, que no nada más es por descansar los ojos, sino que es una necesidad para leer, porque un audiolibro, un audiolibro es leer, o sea, no hay más, ¿no? Estás leyendo con los audiolibros. Entonces, bueno, creo que la Universidad Veracruzana, a través de la editorial, lo que estamos haciendo es justamente dar que también forma parte del proyecto rectoral de esta administración, pues apoyar esta parte, ¿no? De distribuir los libros, de hacer llegar los libros no solo a las personas que estén muy lejos, sino que tienen alguna, ajá, exactamente, que no pueda leerlo como lo hacemos la mayoría, ¿no? Eh, y otra cosa es que a mí me gustaría que nos contaras tu experiencia de grabación, porque yo, como lo dice Leti, yo a partir de la pandemia me hice fan de los audiolibros y he escuchado varios, así como que me han gustado mucho desde las voces, las historias. He escuchado también autores que lo leen y no, tienes mucha razón. No, para nada los autores, las autoras son buenos lectores de su propia obra. Y bueno, algunos cuando son muy largos, yo me imagino que tardan, no sé, un día grabando y me puedo dar cuenta cuando ya estaban como cansados y el siguiente capítulo, o no, no terminan un capítulo, sino como que a lo mejor en cierta página se quedaron y lo siguen leyendo y ya es así con el ánimo. Entonces, a mí me da mucha curiosidad por saber cómo es ese proceso de grabación, porque tú dices, bueno, en 2 horas grabo lo que se va a escuchar 1 hora, ¿no? Pero ¿cómo es esto? ¿En qué momento descansas? ¿Cómo lo divides? ¿Cómo es este proceso tan maravilloso de los audiolibros? Qué fortuna es que en México ya podamos escuchar más en más aplicaciones, no solo Spotify, no solo en YouTube, afortunadamente con voces preparadas como las tuyas, no como las robóticas, como dice Leti, ¿no? Que, ay, no, gracias, porque luego ni los acentos ni las pronunciaciones se escuchan bien, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente y me gustaría escuchar tu experiencia. Bueno, primero, en cuanto a lo que dices de también, evidentemente, la industria del audiolibro empezó para quien no podía leer un libro, pero empezó justo con esas voces, pero que dices, es que esto es para aburrir a todo el mundo. Y gracias a todo esto, ya tienen acceso también a audiolibros que sí los pueden llevar a otros mundos y aprender muchísimo más, y eso es también increíble. Y del proceso, mira, no es que grabes todo un día. Yo en lo personal, hay gente que se pone a grabar 8 horas, ¿no? Con breaks a lo mejor, con cortes cada 2 horas o así. Yo sé que por más preparada que tengas la voz, 4 horas hablando, es que por más que no te duela ni nada, se nota y te estás lastimando el instrumento. Entonces, en mi caso y de muchos colegas que conozco, nosotros decimos, a veces nos dicen, oye, puedes estar de 10 a 8, digo, no, yo no acepto llamados de más de 3 o 4 horas. Si son 4 horas, tengo 15 minutos para descansar, porque sí es meterte y estar completamente en eso. No es que estés, lees un poquito y te vas, son por lo menos 2 horas. Y el proceso es, tú vas interpretando, cuando lo hago sola, pues tengo yo que estar con los 28 sentidos arácnidos puestos ahí. Muchas veces tienes un ingeniero o un director y entonces te ayudan mucho justo si cambias una palabra por otro. Luego componemos, bueno, que decimos unas cosas que dices, pero suena mejor, pero así no está. Así no lo escribieron. Entonces, en lo personal, yo no acepto llamados de más de 4 horas, pero sí conozco gente que yo me imagino que sí, es que después de 6, 7, 8 horas leyendo, se nota porque se nota. Igual un cantante.
digamos, yo qué sé, un concierto de 3 horas, pero no te vas a poner un concierto de 8 horas porque no hay quien lo aguante, no hay instrumento que lo aguante. Después de eso, para grabar las correcciones, el proceso, ahí tienes que tener muy buen oído, porque lo que tienes que hacer es ver dónde se puede cortar la frase. No vas a poner una palabra, vas a hacer la frase completa y tienes que reproducir lo que hiciste exactamente. A mí me parece divertido, me encanta. Hay gente que dice, ay, las correcciones. Me parece un reto lograr que siga pues con la cadencia que llevaba. Y estoy de acuerdo contigo. Eso de estar grabando muchísimas horas, ni es sano, ni queda el producto como debe quedar. Tiene razón, yo he notado en los diferentes audiolibros que califico, a algunos de los actores de voz no pueden conservar el mismo ritmo de lectura y se nota cuando van con una cadencia y luego cambian a más rápido o están desconcentrados y ya no están entendiendo el texto que están leyendo. Están leyendo así como, no sé, de forma muy... En automático. Sí, ¿no? automática, sí. Pues ya casi como robot, o sea, pero que las intenciones del texto no van entendiendo lo que leen. Y eso yo creo, en esos momentos se nota que la persona ya está cansada. O sea, por más que quieran producir, porque es obvio que entre más trabajen, pues más ganan, pero pues ya no los vuelves a contratar también. Incluso uno como intérprete de los textos, hay muchas ocasiones, vas, lees y dices, espérame, para al ingeniero, no entendí, déjame ver dónde está la pausa, qué sentido tiene, porque no me hizo sentido. Ah, ok, ya entendí, aunque no haya coma, aquí tengo que acabar arriba, pero lo paras, porque si no, es justo lo que dices. Sí. No me equivoqué, pero no hace sentido. No, yo agradezco mucho el trabajo de ella porque incluso los errores que algunas veces han tenido los textos, porque no hay libros sin error, ella los corregía sobre la marcha. Entonces, ahí como que pena ajena, pero de verdad es un muy buen trabajo, ¿no? Gracias por venir, gracias por pues apoyarnos en este proyecto y pues felicidades. Muchísimas gracias a ti y a toda la universidad. Claro que sí. Es que nos están diciendo que ya nos tenemos que ir 5 minutos. Sí. Okay. Ok. Eso yo le quería pedir también, pero... Claro que sí. Voy a escoger aquí. Ay, perdón. Capítulo 6. Una astrónoma en la sombra. María Winkelmann Kirch. Hay en Berlín una mujer en extremo docta que podría pasar por algo fuera de lo común. Sus logros no pertenecen a la literatura ni a la retórica, sino a las profundas doctrinas de la astronomía. Gottfried Wilhelm Leibniz. La astronomía ha sido quizá una de las disciplinas científicas que más ha llamado la atención de las mujeres, pues es un hecho que desde la más lejana antigüedad encontramos registrados nombres de damas que dedicaban buena parte de su tiempo a observar los cielos y el movimiento de los astros. Desde la legendaria Eneduana, 2300 a 2225 a.C., hasta Jocelyn Bell en nuestro siglo, la inmensa constelación de nombres femeninos configura una larga serie que bastaría para emprender la tarea de escribir un capítulo entero de la historia de la astronomía que nos hiciese posible determinar sus innegables contribuciones a dicha ciencia. Y eso que es divulgación, ¿eh? Imagínense en ficción, en narrativa. O sea, es fascinante el trabajo de los actores de voz. Y claro, con nuestros libros, pues, qué mejor, ¿no? Muchas gracias por asistir y ojalá abran su Spotify y le den play a los audiolibros de la Universidad Veracruzana. ¿Están en aplicaciones también? En muchas aplicaciones. Sí. Si siguen las redes de la editorial de la Universidad Veracruzana, se van a dar cuenta de todas las plataformas de todo el mundo en las que están disponibles los audiolibros de la UB, que en este momento pues son estos títulos, pero que esperemos que en un año pues sean un poquito más.
Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. En el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario FILU 2025, hago entrega de reconocimiento a Ana Ragasol. Y a Leticia Cortés. Gracias. Qué bonito.